Javier Milei y su partido político fueron los grandes victoriosos de las elecciones legislativas que tuvo Argentina el pasado 26 de octubre. La Libertad Avanza fue la más votada en ambas cámaras del Congreso de la Nación. En el Senado obtuvo 13 escaños nuevos, poco más del doble de los puestos obtenidos por la coalición peronista Fuerza Patria. Y en diputados se quedará con 64 legisladores adicionales, mientras que solo 31 de Fuerza Patria fueron electos. En estos comicios se renovaba un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Los nuevos legisladores ocuparán sus cargos desde el próximo 10 de diciembre. Y con esta reciente repartición de las urnas, le da más poder al presidente argentino para sacar adelante sus reformas. Samuel Salgado Castro tiene la historia. Más de la mitad del total de las provincias argentinas se pintó de violeta. La Libertad Avanza, el partido político del presidente Javier Milei, ganó las elecciones legislativas e incluso en zonas antes opositoras al gobierno federal, como la provincia de Buenos Aires. ¡Viva la libertad, carajo! Una victoria que marca el inicio de la reconstrucción de Argentina, según Milei. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Comparado con 2023, cuando se renovó a la otra mitad de los congresistas, el joven partido oficialista duplicó sus escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque en esta oportunidad fue aliado con el partido de Mauricio Macri. Milei convocó a un acuerdo a los gobernadores que no adhieren al kirchnerismo, principal fuerza opositora, para consolidar el camino de reformas de austeridad en los próximos 2 años. Una política criticada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien citó problemáticas como el desempleo y cuestionó los intereses de Estados Unidos en Argentina. Yo quiero aclarar que ni el gobierno norteamericano ni JP Morgan son sociedades de beneficencia, que si vinieron a la Argentina no es para otra cosa que para llevarse un lucro, para poner en riesgo nuestros recursos. Los resultados son una buena noticia para el presidente estadounidense Donald Trump, cuya administración recientemente proporcionó a Argentina un cuantioso rescate financiero, pero había amenazado con retirarse si a Milei no le iba bien. ¿Cuáles son entonces las causas de este triunfo de Milei en las legislativas y sobre todo que viene ahora para Argentina? Esa es la discusión del debate de hoy en France 24. Soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Ambos se encuentran en Buenos Aires. Ellos son Agustín Echevarne, economista y director general de la Fundación Libertad y Progreso, y Guido Sac, director del área de economía de Fundar. Bienvenidos ustedes dos y antes de comenzar, una invitación a nuestra audiencia a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES y también a que busquen el debate F24 tanto en YouTube como en podcast. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Agustín Echevarne, comienzo con usted y comienzo con la pregunta quizás más básica de todas, y es entender estas elecciones. ¿Cómo fue que la Libertad Avanza ganó la mayoría de los votos, tanto para Senado como para diputados? Con una aclaración, y es que para Senado se votaban en 8 de las 23 provincias de Argentina, sumando Ciudad de Buenos Aires. Y de esas 8, la Libertad Avanza ganó en 6 provincias, mientras que para diputados que se votaban todo el país, ganó en 16 de las provincias. ¿Cómo explicar ese triunfo? Bueno, buenas tardes, un placer charlar con ustedes. Lo que ocurrió para mí es muy simple. Argentina tiene dos propuestas, o tenía dos propuestas enfrentadas. El presidente Milei con mucha claridad quiere llevar a la Argentina a ser un país capitalista, y no solo eso, sino que quiere que tenga la libertad económica mayor del planeta. Y eso requiere una serie de transformaciones enormes que ya empezaron, que hizo probablemente un tercio de estas transformaciones, que tuvo un éxito muy grande en frenar la inflación, bajar la pobreza, bajó el gasto público, eliminó el déficit fiscal, pero sobre todo lo que más percibe la gente es una reducción muy, muy fuerte de la inflación y de la pobreza. Pero en los últimos 3 o 4 meses hubo el riesgo de volver para atrás.
Y eso ocurrió porque en el Congreso argentino el kirchnerismo logró tener hasta 2/3 en varias votaciones de los votos y por lo tanto aumentó muy fuertemente el riesgo país. Y por eso con el triunfo de hoy, o mejor dicho de ayer, se logró un cambio enorme porque los argentinos reafirmaron los que queremos un cambio hacia el capitalismo y la reacción de los mercados, por supuesto, fue muy positiva, se redujo muy rápidamente el riesgo país, los bancos y la bolsa subieron más de 20%, los bonos subieron muy fuerte y creo que se abre una importante oportunidad de requiere la Argentina para llegar a ser nuevamente un país potente y en crecimiento. Usted mencionó un punto muy importante, Agustín, para entender todo este tema político, y es que hasta ahora los peronistas y kirchneristas tenían más escaños que la Libertad Avanza. Aunque esto todavía se mantiene de alguna manera, la Libertad Avanza logró obtener muchos más puestos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, lo que le dará más margen de maniobra para los proyectos de ley que proponga el presidente Javier Milei. Guido Sac, Agustín decía algo y era que esto es un voto que demuestra que los argentinos están votando para que su país sea más capitalista y tenga mayor libertad económica. ¿Usted coincide con este punto? A ver, yo coincido con Agustín que la baja de la inflación fue posiblemente el logro económico más relevante del actual gobierno y evidentemente eso es muy valorado, ¿no? por todos los argentinos y las argentinas. En lo que no coincido del todo es que la volatilidad financiera, la volatilidad cambiaria que hubo en los últimos meses, tiene mucho que ver con decisiones de política económica del actual gobierno tendientes a no acumular las reservas internacionales, no hacerse de los recursos propios para pagar, por ejemplo, la deuda externa que va venciendo todos los semestres, o incluso para poder estabilizar justamente el tipo de cambio, el mercado cambiario y tener una macroeconomía más estable con una inflación también que se mantenga a la baja. Y eso fue una decisión pura y exclusiva de este gobierno, que tiene además un activo importante y que es necesario en una estrategia de estabilización, que es el equilibrio presupuestario. Y posiblemente el nerviosismo electoral del gobierno tenía que ver con un partido que le asegura equilibrio presupuestario, pero no le asegura equilibrio externo, porque hoy por hoy Argentina no tiene equilibrio externo, de hecho consume dólares mes a mes, consume más dólares de los que tiene y los que genera, versus una alternativa que tampoco le aseguraba el equilibrio presupuestario. Pero quiero preguntarle de nuevo, Guido, entonces, ¿cómo explicar este triunfo aplastante de la Libertad Avanza en los comicios legislativos de medio término? Sí, la respuesta está en la baja de la inflación. El gobierno actual recibió una inflación que iba al 10% mensual o incluso por encima en algún mes, y estabilizó la inflación en el 2% mensual. Es un logro importante, es un logro que hay que sostener y que para sostenerlo algo básico es tener un equilibrio externo, que la economía logre generar los dólares necesarios para pagar la deuda, necesarios para estabilizar la moneda, para terminar de bajar la inflación y finalmente para poder volver a crecer, algo que en Argentina no sucede hace ya 15 años. Y quiero preguntarle a Agustín si esa reducción de la inflación es suficiente para convencer a los argentinos, sobre todo teniendo en cuenta que esto es más que todo de la macroeconomía del país, pero en los hogares cada vez el dinero se ve más insuficiente. ¿Por qué entonces los argentinos votaron así? Bueno, es que en realidad lo que va a pasar ahora es, una vez que se saca el riesgo de volver para atrás, el riesgo del kirchnerismo, y baja el riesgo país, lo que ocurre es que bajan las tasas de interés, y ya están bajando. Hoy ya empezaron a bajar fuerte las tasas de interés, van a seguir bajando las tasas de interés y eso va a reactivar la economía. Y cuando bajan las tasas de interés te pegan el bolsillo del ciudadano, porque el crédito es más factible, pues si tienes que comprar un auto o incluso una casa, vas a empezar a tener crédito hipotecario que estaba frenado en los últimos meses. Se había reactivado muy fuerte el año pasado. La economía venía reactivada el año pasado muy fuerte hasta el primer trimestre de este año. Diría que a partir del segundo trimestre es que empezamos a tener problemas. Ahora empieza una nueva recuperación,
Pero yendo al tema que hablamos recién de los dólares, la falta o no de dólares en Argentina, en realidad el déficit de cuenta corriente de Argentina es muy pequeño, es 1%. Pero si miramos las inversiones que van a venir, nos damos cuenta que esto es un proceso de corto plazo, porque Argentina va a tener fuertes exportaciones. Por ejemplo, con la nueva alianza estratégica con Estados Unidos y con Italia, hay un acuerdo entre la ENI, que es la estatal italiana, e YPF, que es la empresa petrolera argentina, por una inversión de 30.000 millones de dólares. Ese solo proyecto va a generar exportaciones equivalentes a 300.000 millones de dólares de acá al 2050. Pero de eso, además hay que tomar en cuenta todas las inversiones en Vaca Muerta en su conjunto que van a duplicar ese tipo de inversiones y además las de minería que van a ser otro tanto. Por ejemplo, en Chile exportan con la misma cordillera de los Andes que está dividida por mitades, compartimos con Chile la misma cordillera y ellos exportan 55.000 millones por año y nosotros apenas 5.000 millones. Es decir, podemos multiplicar por 10 las exportaciones mineras. Y luego tienes la posibilidad de que una vez que le bajemos los impuestos al campo, el campo argentino puede tranquilamente duplicar su producción también. Es decir, que Argentina tiene un problema de corto plazo, pero no tiene un problema de mediano largo. Al contrario, una vez que estabilizás la macro, una vez que ya se empieza a controlar, el Banco Central está saneado en un 90% y la deuda que recibió el gobierno consolidada con el Banco Central está reduciéndose. Es decir, que el problema que teníamos era de corto plazo, pero esto con Estados Unidos ha permitido también reducir el riesgo de que haya algún problema el año que viene o incluso en el año 2027. Y luego de esos 2 años, yo creo que Argentina tiene un camino de un futuro muy promisorio por delante. Ustedes dos mencionaron el dólar y Agustín concretamente se refirió al papel de Estados Unidos. Quiero preguntarle a Guido si la postura de Donald Trump y del gobierno estadounidense incidieron de alguna manera en estas elecciones legislativas del 26 de octubre. Y se lo pregunto concretamente porque justo antes de los comicios, Estados Unidos y Argentina pactaron un swap, un intercambio de 20.000 millones de dólares por divisas argentinas, por el peso argentino. ¿Esto influyó de alguna manera en esos comicios? Sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, prueba de que el actual modelo económico no genera todavía, al menos, los dólares necesarios para estabilizar la economía y empezar a crecer. Y ojalá sea, como dice Agustín, que de acá a 2030 y para adelante la economía logre generar esos dólares, pero lo cierto es que todavía eso no está sucediendo. Y prueba de ello es que no solo hubo que acudir en marzo al Fondo Monetario y ampliar el crédito que ya Argentina tiene con ese organismo en 20.000 millones de dólares, sino que pocos meses después tuvo que acudir el Tesoro americano a intervenir directamente en el mercado de cambios con miles de millones de dólares, que si no hubiera estado esta intervención del Tesoro americano, claramente el tipo de cambio hubiera perforado la banda superior, ¿no?, que es el régimen cambiario que hoy tiene la Argentina. Es decir, el tipo de cambio hubiera sido bastante más alto del que efectivamente fue, y eso hubiera generado mucha tensión cambiaria, hubiera generado impacto en la inflación y hubiera generado una menor aceptación electoral por parte de la población argentina. Y en línea con lo que usted dice, Guido, quiero preguntarle a Agustín, ¿está profundizando Argentina su dependencia de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional? Pero en realidad lo que pasó, yo lo veo un poco distinto de cómo lo estaban definiendo recién, porque Argentina sí está generando dólares y de hecho ha reducido su nivel de deuda, demostrando que sí está y aumentó la cantidad de reservas que tiene el Banco Central. Empezó con reservas negativas en 12.000 millones de dólares, pero es verdad que requirió ir al Fondo Monetario y después la ayuda de Estados Unidos, pero eso fue porque Argentina no tiene acceso al mercado normal de capitales. Entonces puede pagar los intereses de la deuda con el superávit fiscal, pero ningún país del mundo puede lograr pagar con superávit fiscal todos los vencimientos del capital, sino que necesitas refinanciar el capital a medida que vas pagando los intereses y luego puedes ir reduciendo lentamente la deuda. Argentina está reduciendo bastante rápido la deuda, pero no tiene acceso todavía al mercado de capitales porque el riesgo país era excesivamente alto. Ahora, ¿por qué era alto? Y ahí está la diferencia. Era alto, a mi juicio, justamente por el riesgo del retorno del kirchnerismo. Ahora que ese riesgo se redujo muy fuertemente, pues el 75% de los argentinos le dijo que no al kirchnerismo, ese riesgo va a bajar muy fuerte y probablemente el año que viene Argentina ya va a tener acceso al mercado de capitales.
Y entonces lo que ha ocurrido con el Fondo Monetario y con Estados Unidos, que ha sido un puente para cruzar este momento tan difícil que tuvo la Argentina, porque recordemos que este gobierno heredó un país con una inflación de 211% anual, es decir, que estábamos en hiperinflación. Había una caída de la demanda del dinero fenomenal y una caída de la actividad económica y una destrucción del sistema educativo. La herencia que recibió este gobierno fue desastrosa. Va a llevar muchos años reconstruir Argentina, pero el proceso ya empezó y los mercados se anticipan. Y como los mercados se anticipan, por eso es que están subiendo tan fuertemente ahora. Y yo creo que tenemos de nuevo estoy convencido que viene un futuro promisorio para los próximos años en Argentina. Y antes de mirar a ese futuro, Agustín, quiero volver los ojos sobre esa pregunta que le hacía también a Guido. ¿Influyó la postura de Donald Trump en las elecciones legislativas, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente estadounidense dijo explícitamente que su respaldo económico a Argentina dependía de si la Libertad Avanza ganaba o no en estos comicios de medio término? ¿Influyó entonces Trump en estas elecciones? Digamos, claramente el presidente Trump dijo que es amigo del presidente Milei y que quiere ir hacia el capitalismo y que está de acuerdo en apoyar si los argentinos quieren hacerlo y que si los argentinos no querían, entonces por supuesto no lo iba a hacer. Recordemos que el gobierno anterior hizo el mismo swap pero con China. Entonces Argentina tenía una alianza con China muy fuerte, porque tenemos una relación comercial a mantener, por supuesto, con China y con países, pero fue mucho más allá de eso con China porque teníamos la construcción de 2 plantas nucleares y de 2 plantas hidroeléctricas y además se construyeron 2 plantas de tracking satelital, que es una tecnología dual, es una tecnología que puede ser utilizada con fines pacíficos, como se supone que es lo que se va a hacer o se está haciendo en Argentina, pero que eventualmente puede ser utilizada también para ver satélites adversarios o enemigos o misiles adversarios o enemigos. Entonces es tecnología dual. Es decir, que la relación con China fue muy grande. Y ahora lo que está pasando en América es que Estados Unidos está diciendo, bueno, ¿por qué es que los chinos se han metido tanto y nosotros tampoco? Entonces hay un rebalanceo de esa situación geopolítica que está ocurriendo ahora en América Latina y hay una relación histórica que empezó, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Menem, que era peronista, con los Estados Unidos, que ahora se recupera con el presidente Milei. Y hay una ratificación, si quieres, en las elecciones en Argentina, del electorado argentino que le ha dicho sí a esa alianza estratégica que ha sido muy explícita. Y quiero preguntarle a Guido sobre uno de los puntos que plantea Agustín. Él señala que el riesgo país era muy alto debido al posible regreso del kirchnerismo, sobre todo en estas elecciones legislativas. Y recordemos además que el peso argentino cayó, se devaluó, especialmente después de esos comicios de la provincia de Buenos Aires a inicios de septiembre, en los que ganó el kirchnerismo para elegir el Congreso de la provincia, no el Congreso Nacional como fueron estos comicios del 26 de octubre. Y esto también contribuyó a la caída del peso. En ese sentido, Guido, quiero preguntarle, ¿la fluctuación de la economía argentina depende directamente de si el kirchnerismo está o no cerca del poder? No. La fluctuación de la economía argentina depende de lo que son los fundamentos económicos, justamente, ¿no? Que en términos simplificados se pueden hablar de 2 factores. Uno es el equilibrio presupuestario. Una economía que está tan inestable como la Argentina y no tiene acceso a los mercados, naturalmente necesita tener un equilibrio presupuestario. Y el otro factor es el equilibrio externo, insisto, en generar los dólares genuinos justamente para hacer frente a los pagos de la deuda que tenemos, que la deuda es en su mayor parte en moneda extranjera y por lo tanto con un equilibrio superávit fiscal no alcanza para pagarla porque justamente necesitas pagarla en una moneda extranjera. Lo cierto es que en la historia, en los últimos 20 años, Argentina ha tenido déficit fiscal y déficit externo. Por eso, tanta problemas para pagar la deuda, tanta dificultad para mantener un mercado cambiario relativamente estabilizado y por lo tanto el motivo por el cual la inflación fue aumentando hasta niveles totalmente inaceptables. Este gobierno trajo una ruptura y una continuidad a las políticas del pasado. La ruptura es claramente el equilibrio presupuestario, la continuidad es el tipo de cambio bajo,
que provoca que estos dólares que la economía argentina necesita no se generen. Ojalá vengan las inversiones que mencionaba Agustín, pero hasta ahora no las hemos visto. Y hasta que no lleguen, habría que generar los dólares necesarios para hacer frente a todos los compromisos y todas las necesidades que tiene la economía argentina sin depender de un factor exógeno como puede ser el Fondo Monetario o el Tesoro americano. Y quiero preguntarles ahora, en esta nueva repartición del Congreso de la Nación, ¿cómo quedan las fuerzas, Agustín, sobre todo para los proyectos que quiere promover el presidente Milei, especialmente en reforma laboral y en reforma tributaria? Sobre todo porque en el Senado queda dividido prácticamente en tres grandes bloques, uno de ellos La Libertad Avanza y el otro Fuerza Patria, además del PRO. Y en los diputados, Fuerza Patria, los peronistas siguen teniendo la mayoría de escaños, pero no lo suficientes para hacerle una oposición en bloque a La Libertad Avanza. En esta nueva repartición de las dos cámaras, ¿qué puede pasar con los proyectos de ley que quiere Milei? Ahí te respondo eso, pero déjame agregar un punto muy simple para mostrar lo que yo decía. Con las mismas variables económicas, con la misma cantidad de déficit fiscal en su momento y exactamente las mismas variables económicas, la diferencia entre un viernes y un lunes es que en el domingo hay elecciones. Por ejemplo, en agosto del 2019. Cuando en esas elecciones sorpresivamente ganó el kirchnerismo, al día siguiente la bolsa cayó 37%, o sea, más que la bolsa de Ucrania cuando fue invadida por Rusia. En cambio, ahora pasó lo contrario. Cuando en estas elecciones fue un poco una sorpresa que el triunfo fue muy holgado, automáticamente, con las mismas variables económicas, porque son exactamente igual que las del viernes, en realidad los mercados suben 20%, el riesgo país se desploma a la mitad. Es decir, cuando gana el kirchnerismo, el riesgo país se duplica, cuando pierde el kirchnerismo, el país vuelve a recuperar el equilibrio y se cae el riesgo país y se caen las tasas de interés y se expande la economía. Ahora, yendo a tu punto, que es muy buena esa pregunta, es muy importante porque ya lo que tiene ahora con lo que ha logrado el gobierno está muy cerca de lograr quórum con aliados para sacar leyes en diputados. Y en el sistema argentino eso alcanza para poder sacar leyes si tienes la presidencia y además tienes una de las dos cámaras asegurada y que la otra cámara no tenga 2/3. Con eso alcanza para sacar leyes. De forma tal que ahora lo que va a hacer el gobierno es hacer acuerdos con gobernadores de varias provincias y con una cantidad de diputados que están en el centro del espectro, de los diputados que son más bien moderados, y con ellos se van a hacer algunas reformas muy importantes, la reforma laboral, la reforma fiscal y la reforma previsional. Yo creo que eso se viene esa discusión y, por supuesto, la aprobación del presupuesto, que posiblemente se va a postergar hasta el 10 de diciembre, que es cuando empieza a regir el nuevo Congreso. Y en estas alianzas, Agustín, que usted menciona que necesitará La Libertad Avanza para sacar adelante sus proyectos de ley, Guido, quiero preguntarle con quién se puede aliar el partido político de Milei. Ya por ahí hay algunas tentativas con el expresidente Mauricio Macri y también Patricia Bullrich. ¿Usted cree que esos pueden ser aliados de La Libertad Avanza? No, sí, sin lugar a dudas, el partido del PRO, ¿no? del expresidente Mauricio Macri es un aliado. De hecho, han ido en las últimas elecciones de ayer, han ido en alianza junto con La Libertad Avanza, así que eso prácticamente está descontado. Sí necesita algunas otras alianzas, pero más allá de las alianzas que se puedan forjar y que puedan promulgar las leyes necesarias, por otro lado, ¿no? La reforma tributaria en Fundar, donde yo trabajo, yo soy coautor de una propuesta de reforma tributaria, es necesaria. Del mismo modo, tenemos una propuesta de reforma laboral. Son todas reformas que son necesarias, que es necesario discutirlo, que es necesario consensuarlo, justamente para que estas reformas se puedan dar en Argentina y puedan ser duraderas, ¿no? De nada sirve alguna reforma que pueda establecer un gobierno como el actual de corte liberal, si dentro de 5, 6, 8 o más años haya otro gobierno que las modifique para el otro lado, ¿no? Y quiero preguntarle aquí, Guido, algo, y es con estos resultados de las elecciones legislativas de medio término, ¿se puede decir entonces que la motosierra tuvo éxito?
Bueno, depende para qué, ¿no? Porque el objetivo final no es el equilibrio presupuestario, ¿no? Digo, el equilibrio presupuestario eventualmente es un medio hacia un fin que es evidentemente el crecimiento económico. Y hoy por hoy Argentina todavía tiene un ingreso por habitante 10% menor al que había en 2011, con lo cual sí es cierto que luego de la fuerte caída del nivel de actividad que hubo el primer semestre de 2024, hubo una recuperación en el segundo semestre y en lo que va de 2025 la actividad está estancada, con lo cual todavía no podemos afirmar que esta política de ajuste fiscal haya tenido éxito, justamente porque las condiciones materiales de la economía argentina todavía no son muy distintas a las heredadas por este gobierno. Tengamos en cuenta que parte de la motosierra ha sido un ajuste en las jubilaciones, ha sido la eliminación prácticamente total de la obra pública, basta con circular por las rutas argentinas para notar el deterioro de los últimos 2 años. Eso evidentemente es algo que en algún momento va a haber que corregir. No es barato corregirlo, es mucho más caro restablecer una ruta que mantenerla. Y después hemos tenido recortes muy dolorosos, tanto en discapacidad, ¿no? Se ha retirado el Estado en la ayuda a los discapacitados y también en la salud pública, y el ejemplo más típico de esto es el Hospital Pediátrico Garrahan, en donde Argentina este hospital es de primer nivel internacional y sin embargo tiene unos problemas presupuestarios enormes desde esta política de motosierra, como vos la mencionaste. Y además de esa política de motosierra que consiste en reducir algunos gastos, usted, Guido, estaba mencionando algunos como las jubilaciones o la obra pública. Otra de las caras de la política fiscal de Javier Milei es reducir los impuestos desde 2026. Agustín, con esta nueva repartición del Congreso, ¿se le facilitará eso al presidente? Creo que sí, y digo, de todas maneras con Guido no tenemos una visión exactamente igual, ni siquiera con el tema del Garrahan tampoco, porque ahora han aumentado las inversiones en el Garrahan y demás. Pero sí creo que esta política ha sido exitosa, porque hay que comprender de dónde venía la Argentina. Argentina venía de una crisis descomunal y en apenas, desde el primer mes, bajó el déficit fiscal a cero. Y el déficit fiscal es algo que en sí mismo es positivo, porque si no tenés déficit fiscal no tenés deuda. Entonces la deuda se crea por los déficits fiscales acumulados. Y si no tenés deuda, las tasas de interés son bajísimas. Y si las tasas de interés son bajísimas, la inversión es mucho más alta. Es decir, que por sí mismo tener superávit fiscal es en sí misma una cosa muy positiva. Lo que pasa es que Argentina además tiene todos los gobiernos anteriores que robaron a los jubilados, porque el problema de los jubilados es que se les robaron los aportes durante 40 años. Y sobre todo en el kirchnerismo se robaron además los fondos de pensión, que 9 millones de personas tenían fondos de pensión con cuentas personalizadas acumuladas y simplemente se los robaron. Entonces, esa es la causa de los problemas. Ahora están empezando las soluciones. Las soluciones llevan tiempo, no son sencillas, van a llevar años, pero se han empezado. Y lo más interesante que ha pasado ahora en Argentina es que, a pesar de que la gente sabe que es difícil, votaron al presidente, lo cual a mí me muestra una madurez del pueblo argentino muy grande. Y eso es lo que me da mayor optimismo para ver cómo vamos a hacer las cosas hacia adelante. Yo creo que va a haber una sucesión de pactos fiscales con las provincias, porque a medida que va creciendo la economía, vamos a poder ir bajando más impuestos. Argentina llegó a tener 155 impuestos diferentes y tener la mayor presión impositiva después de la isla de Comoros, según el Banco Mundial, según Pricewaterhouse, que hizo un informe para el Banco Mundial. Eso es lo que está en lo que tenemos, una de las mayores cosas que tenemos que reformar, bajar los impuestos y simplificar el sistema impositivo que estaba totalmente desquiciado. Usted mencionaba que las soluciones requerirán tiempo y al respecto Guido hablaba de cómo los recortes en jubilación o inversión de obras públicas o también, por ejemplo, la reducción de la inversión en educación puede tener un alto costo a futuro. ¿Qué responde usted al respecto, Agustín? Bueno, por ejemplo, el tema de las obras públicas, que es correcto, el gobierno ha decidido no hacer obras públicas federales. Sí se continúan haciendo las provinciales y las municipales, ¿verdad? Pero las federales, que por ejemplo las rutas nacionales, hay 9.000 kilómetros de rutas nacionales que ahora se van a hacer
pero con capital privado. En lugar de hacerlo como obra del Estado exclusivamente, se va a hacer con capital privado. Inicialmente, como el riesgo país era muy alto, sí va a haber un aval del Estado para obtener créditos, pero hacia adelante eso tiene que ser directamente hecho por los privados. Por eso también bajar el riesgo país y tener el equilibrio fiscal también te facilita eso. Todas las que son obras, el 80% de la circulación del tráfico en Argentina es por esos 9.000 kilómetros de rutas. Esas son fundamentales, hacerlas muy, muy rápido. Después vamos a tener un tema adicional de otros 35.000 kilómetros de rutas que también hay que hacer y va a llevar otro proceso adicional complejo y difícil y de más largo plazo. Y después está el tema de los ferrocarriles. Cuando los ferrocarriles eran privados en Argentina, totalmente privados, teníamos 47.000 kilómetros de ferrocarriles de los más rápidos del mundo, pero eso fue hace casi 100 años atrás, 80 años atrás. Cuando se estatizaron, empezó a andar cada vez peor. Y hoy tenemos menos de la mitad de los ferrocarriles que teníamos en esa época, y con muy mala administración en los últimos 70 años en que los manejó el Estado. En algún momento se privatizaron, pero tampoco funcionó muy bien. Y bueno, ahora es un momento que hay que revisar todos los tratos y volver a privatizarlos. Y usted explicaba justo el corazón de esa economía libertaria que propone Javier Milei, que básicamente es reducir el poder del Estado para aumentar inversiones privadas. Guido, ¿este resultado de las elecciones legislativas es un respaldo por parte de la mayoría de la población argentina a esa idea de que se necesita menos dinero del Estado y más de privados? No necesariamente. Sí es un respaldo al deseo por la estabilidad, ¿no? La estabilidad macroeconómica. Y lo que puede mostrar hoy este gobierno es una baja de la inflación, pero insisto, no mucho más. De hecho, Agustín está dando muchos argumentos que son a futuro, ¿no? Que las exportaciones van a aumentar de acá a 2050 en 300.000 millones de dólares, pero todavía no lo hemos visto. Que las inversiones van a venir, pero todavía no lo hemos visto. Con la reducción de impuestos, el único impuesto que eliminó este gobierno fue el impuesto país, que fue un impuesto que originalmente también lo extendió este mismo gobierno cuando asumió, es decir, todavía no hemos visto reforma tributaria, todavía no hemos visto reforma laboral, todavía no hemos visto desburocratización o simplificación. Son un montón de cosas que ojalá podamos ver y las podamos ver en el camino adecuado, pero son todavía promesas principalmente. Luego, la inversión en el Garrahan todavía no existe, ¿no? Digo, basta hablar con cualquier doctor o doctora del Garrahan o cualquier enfermera o enfermero del Garrahan para preguntarle cómo es la situación actual del hospital versus lo que era hace unos años, y uno se va a dar cuenta que las inversiones ahí brillan por su ausencia. Y tengamos en cuenta que en el Garrahan es donde se atienden, por ejemplo, niños y niñas con cáncer, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual el equilibrio presupuestario no es un objetivo en sí mismo, porque tiene estos costos que hay que atender y además porque también no es lo único que importa en economía, ¿no? De hecho, tengamos en cuenta que el proceso inflacionario en Argentina se aceleró hace 20 años con superávit fiscal, sin financiamiento monetario del Banco Central y sin embargo hubo inflación y se aceleró la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el equilibrio presupuestario no lo es todo, que no es un objetivo en sí mismo, sino que el objetivo es el crecimiento económico y eventualmente el equilibrio presupuestario, y ahí sí estoy de acuerdo, es un paso necesario, es un medio necesario para la estabilidad de la economía, pero en ningún modo es un objetivo en sí mismo. Usted señala que varios de las ideas vienen a futuro. Agustín, la pregunta ahí entonces es si alcanzará el tiempo. A Javier Milei solo le quedan 2 años de presidencia. Durante los 2 años iniciales que comenzaron desde finales del 2023, ha gobernado con una oposición liderando tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ahora esas fuerzas se equilibran un poco más. ¿Esto le permitirá a Milei en los siguientes 2 años ejecutar las ideas que tiene? Yo creo que sí, pero además creo que se han hecho un montón de cosas que no están reconociendo. El ministro Sturzenegger hizo más de 900 reformas de regulación, por ejemplo, y se han eliminado 12 impuestos en Argentina y se han reducido muchos impuestos, muchos aranceles. Hoy hay mucho mayor acceso a bienes importados que antes no había. Basta entrar en los supermercados en Argentina y antes parecían mercados de país socialista y ahora empieza a haber bienes extranjeros que compiten con los argentinos. Eso poco tiene que ir profundizando. Una
apertura indiscriminada, sino que es una apertura gradual, porque se necesitan las otras reformas, se necesita ir haciendo, es como que paulatinamente, primero necesitas bajar impuestos, desregular, hacer la reforma laboral, mejorar las facilidades para las empresas argentinas e ir abriendo cada vez más la economía. Ese es el camino y yo creo que se están viendo los resultados. La pobreza en Argentina bajó de más del 50%, ¿no?, a un nivel de 31%. Sí. Es decir, que la baja de la inflación y un tema que ha sido muy importante para el presidente Milei, que es aumentar los subsidios en asignación universal por hijo para que los más pobres en Argentina no sufran el ajuste. Y de hecho han mejorado y por eso ha bajado tan fuerte la pobreza. Dicho esto, Argentina, que debía ser un país muy rico, que fue un país muy rico, es absurdo que todavía tenga 31% de pobreza. O sea, nos falta mucho camino por delante. No digo que va a ser sencillo, va a ser complicado, pero tenemos un camino que está muy claro. El presidente Milei ganó diciendo todo lo que iba a hacer, ganó diciendo que lo que quiere es más capitalismo, ganó repitiendo la frase, por ejemplo, de Ronald Reagan que decía, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, y explicándoselo a la gente con mucha claridad. Agustín. En cada uno de sus discursos da prácticamente clases de economía para explicar estas cosas. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero le agradezco a usted, Agustín Echevarde, y también a Guido Saca haber participado en el debate de France 24. La jefe de edición de este programa fue Laura Garzón, la jefe de invitados Tania Herrera. Gracias a ustedes por vernos.